Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos a presentar nuestro informe legal, ¿no? Que tiene como tema, no, perdón, que tiene como autores, Beltrán López Verónica, Flores Lolo Sósimo David, Flores Ramos Grace Orianca, Puraca Mamani Wilmer José y Soco Enríquez Mirko Klaus. El tema a tratar es problemática de la interpretación de la autoría en la legítima defensa en las resoluciones judiciales. Este informe legal tiene como objetivo analizar cómo se interpreta la autoría en situaciones de legítima defensa dentro del marco jurídico penal peruano y su reflejo en las resoluciones judiciales. Este presente informe, en el artículo 23 del Código Penal peruano, establece que la autoría recae sobre el individuo que realiza por sí o por medio del otro hecho punible, siendo que, en consecuencia de dichos actos, nace una responsabilidad penal que variará según la conducta típica. En este contexto, la legítima defensa como causal eximente de responsabilidad se encuentra prevista en el artículo 20 del inciso 3 del mismo cuerpo legal, que exige la concurrencia de tres elementos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. A continuación, le daré pase a mi compañero Sósimo Flores. Adelante, compañero. Bien, sí, siguiendo con la exposición planteada en el presente informe, queremos indicarles que legítima defensa, pues, es un concepto jurídico, ¿no? Que nos permite a toda persona protegerse de sí mismo o a otros contra alguna amenaza inminente de daño o peligro, ¿no? En este sentido, la legítima defensa no niega la comisión del hecho, sino que lo justifica y lo desplaza en tanto corresponde, ¿no? Esa responsabilidad de una necesidad legítima de protección. En lo que respecta a lo que es la autoría de los hechos materiales de investigación, queremos indicar que sostiene pues que su conducta se encuentra amparada por uno de los supuestos de inimputabilidad, por lo que se le debe eximir de responsabilidad penal. Bueno, esto, sin embargo, las resoluciones judiciales no siempre realizan un análisis claro y uniforme sobre estos elementos, ¿no? De esta figura, ni sobre la delimitación de la autoría en estos contextos, lo que genera falsos actos contradictorios, ¿no? También queremos ceñirnos a lo que respecta a la base legal, ¿no? La interpretación de la legítima defensa y la autoría penal de las resoluciones judiciales peruanas están sustentadas en diversas normas de carácter constitucional, penal y especiales, ¿no? Dentro de ellas podemos indicar la Constitución Política de 1993. En su artículo 2, inciso 24, establece el derecho fundamental de toda persona a la legítima defensa frente a una agresión ilegítima, garantizando la protección de bienes jurídicos propios o ajenos. También podemos encontrar el decreto legislativo número 635 del Código Penal en el artículo 20, inciso 3, donde exime, ¿no?, de responsabilidad penal a quienes actúan en legítima defensa siempre que se configuren en tres requisitos esenciales, ¿no?, tales como es agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente. Así como esto, encontramos en el presente informe artículos dentro del Código Penal, artículo 23, el artículo 25, que ahondan más sobre este tema muy importante que es bueno, ¿no?, la legítima defensa, ¿no? También tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, en su artículo 14,
donde indica específicamente estos tratados que garantizan el derecho a un debido proceso y a una defensa efectiva en casos donde se alega legítima defensa, obligando a los jueces a valorar imparcialmente si se cumplen los requisitos legales antes de atribuirles responsabilidad penal al imputado, ¿no? Esta legítima defensa también nosotros queremos indicarles que es una situación contradictoria, ¿no? Y también nosotros queremos ahondarles referente a, a la problemática central, ¿no? Sobre este informe. Si pasamos a la siguiente diapositiva, si me apoya, como donde indica, ¿no? La problemática central. La problemática central sobre esto es, pues, que las resoluciones judiciales muestran inconsistencias, ¿no? En el análisis de los elementos de la legítima defensa y la delimitación de la autoría, generando fallos contradictorios. Vamos a darle pase a mi siguiente colega. Bueno, a continuación abordaré sobre la realidad social, en la cual en estos últimos años claramente nuestro país ha experimentado un notorio incremento de los niveles de criminalidad, lo cual ha afectado directamente la percepción de seguridad que tiene la población. Según investigadores como Salcedo del 2025, el Perú actualmente se ubica en el 10º lugar entre los países más peligrosos del mundo, superando así a otros países que contengan un poco más de conflicto. Esto pues ha generado un aumento significativo de adquisición de armas. Durante el 2024 se ha registrado un incremento del 18% en la compra de armas respecto al 2023. Las más solicitadas han sido pistolas semiautomáticas o revólveres. Este escenario en sí refleja también a nivel nacional. Un caso emblemático es el de Kai Rittenhouse en Estados Unidos, que ocurrió en el año del 2021. Eh, este personaje fue acusado de homicidio tras disparar durante una protesta. Su defensa alegó que actuó en legítima defensa y él juraba fielmente, y eso ocasiona que finalmente lo absolvieran al considerar que su reacción fue proporcionada y necesaria para proteger su vida. Este caso en sí generó un amplio debate, ya que al haber uso de un arma de fuego y de hecho, de acuerdo a su derecho de autodefensa, eh, pues fue muy sonado en esos tiempos. Otro ejemplo también es el de la sentencia de 563 del Tribunal Supremo de España, donde se introdujo el criterio de miedo razonable. La Corte sostuvo que el estado emocional del defensor al momento de este hecho también debería ser valorado incluso si se agredía o no al concretarse. Otros ejemplos también en Latinoamérica son en Colombia, sobre la Corte Suprema, que ha establecido que no se puede justificar una conducta típica con un uso desmedido de la fuerza, incluso si éste se alega en legítima defensa. Otro ejemplo sería también en México, en la cual la Suprema Corte ha limitado esta figura a casos de linchamiento. En el caso de Perú, pues la situación no es diferente. Según hay informes de opinión en la cual la ciudadanía tiene pues mucha desconfianza en instituciones que deben de brindarte seguridad, especialmente sobre la Policía Nacional. Esto pues ha llevado a un mayor número de personas armadas y esto también a la disposición de usar armas ante una amenaza, lo que sin duda influye más al aumento de casos, aunque muchos crean que no lo es. La realidad social demuestra que este contexto de inseguridad está directamente relacionada con la frecuencia y complejidad de los casos de legítima defensa.
Además de eso, es por ello que es fundamental que la resolución judicial se sustente en criterios claros, además de coherentes. Mm, Prosigo a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Ahora vamos a ver en la parte jurídica, en cuanto a lo que hemos analizado en el informe, cómo es que se interpreta la legítima defensa en los distintos niveles. Primero, a nivel internacional, tenemos el caso de la Convención Americana y el Pacto Internacional que reconocen al derecho al debido proceso y a una defensa adecuada. Esto implica, pues, que antes de culpar a alguien, los jueces deben analizar si es que éste actuó en legítima defensa. En cuanto al caso de Baena Ricardo versus Panamá, la Corte Interamericana dijo que toda sentencia debe estar bien justificada y tiene que respetarse los principios de legalidad y proporcionalidad. En Latinoamérica tenemos tres casos clave. Aquí podemos ver Colombia. Su Corte Suprema señaló que no se puede usar la legítima defensa como excusa para actuar con exceso. En México, la Corte Suprema estableció que se debe evaluar tres aspectos: la agresión sufrida, los medios de defensa y si había urgencia. En Argentina, en el caso Álvarez, pues se dejó en claro que no basta solamente con invocar la legítima defensa, sino que debe cumplirse con todos los requisitos para que pueda este, tener este contexto, ¿no?, de legítima defensa. Y en el Perú, este derecho pues está en la Constitución y también en el artículo 20 del Código Penal, donde se exime la responsabilidad si hay alguna agresión ilegítima, siendo que haya necesidad racional del medio y ausencia de provocación. Si falta uno de estos, pues se puede aplicar una legítima defensa imperfecta con pena reducida. Además, se ha implementado la Ley 32026, donde se incorporó una protección procesal, es decir, que si se acredita la legítima defensa, no procede la prisión preventiva. Siguiente, por favor. Bien, tras el análisis que hemos realizado, hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la legítima defensa es reconocida a nivel internacional, pero su aplicación varía. Y ya hemos visto los casos, como lo han mencionado mis compañeros en Estados Unidos y en España, se han desarrollado diferentes criterios como la proporcionalidad y el miedo razonable. Ya también hemos visto que en Latinoamérica, Colombia y México, por ejemplo, se imponen restricciones más estrictas, ¿sí? Mientras que en Argentina se han delimitado casos donde no hay autoría penal. En el Perú, la interpretación judicial es incoherente y esto viene afectando, pues, ¿no?, la seguridad jurídica y genera fallos contradictorios. Por lo tanto, es necesario también unificar criterios interpretativos, sobre todo, especialmente frente a un contexto de creciente inseguridad y uso de armas como es el que vemos en nuestra sociedad actual. Finalmente, concluimos que se debe fortalecer el sistema judicial a través de un análisis continuo y teniendo en cuenta los contextos en los que se aplica esta figura jurídica. Eh, por favor, siguiente diapositiva. En tanto, las recomendaciones. Primero, creemos que se debe fortalecer la capacitación de jueces y fiscales sobre legítima defensa para garantizar un análisis adecuado de los elementos que componen esta figura, ¿sí? En segundo lugar, creemos y proponemos actualizar el marco normativo con criterios más objetivos, ¿sí?, que se basen en las experiencias también de países del exterior, ¿no? Experiencias internacionales. En tercer lugar, creemos que se deben promover acuerdos latinoamericanos que unifiquen estos criterios judiciales para evitar así disparidades. En cuarto lugar, creemos que se debe diseñar protocolos para casos de violencia social a fin de evitar abusos del uso de esta figura. En quinto lugar, creemos que se deben desarrollar campañas también sobre el uso razonable de esta figura, fomentando el respeto al derecho penal, para que no se desvirtúe en última instancia lo que la legítima defensa significa o debe significar frente a la sociedad. Y por último, también creemos que se debe incorporar esta temática en espacios académicos tal como lo estamos haciendo ahora mismo, sí, pero también en otras facultades, y diseñar protocolos interdisciplinarios que incluyan derecho, de repente criminología y derechos humanos.
Muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra presentación respecto a nuestro informe final.